Adelante, dices. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Perfecto. Bueno, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero iniciar esta comunicación agradeciendo al doctor Rafael Cúnzulo por esta oportunidad, así también al doctor Mauricio Beuchot y al doctor Luis Eduardo I por ser unos excelentes ejemplares simbólicos y morales. Habiendo dado estos primeros saludos y agradecimientos, continúo. En esta comunicación quiero exponerles las razones por las cuales considero que la hermenéutica analógica, entendida como filosofía de la educación, puede apoyar al profesor de educación superior a pensar y concretar prácticas formativas integrales sobre sus estudiantes y sobre sí mismo. Por formación integral me refiero a una educación sentimental, moral e intelectual acorde con las exigencias del trabajo académico y profesional en tiempos de la nueva normalidad, esto es, después del COVID-19. En este sentido, desde una filosofía analógica de la educación, es posible tratar pedagógicamente las disciplinas filosóficas. Particularmente en esta exposición habré de tratar al respecto de la ética, de la epistemología y de su vinculación, la cual ocurre a través de las virtudes morales y epistémicas. Por tanto, se trata de una educación analógica con miras a la formación integral del estudiante de educación superior. Continúo. Conocer es comprender la realidad. Logro a conseguir por medio de la estrecha y dinámica vinculación entre quien conoce y lo referencial o externo a él. Y es además un requisito para el buen y el conveniente actuar. Hoy día ya no podemos seguir preguntándonos si es o no posible el conocimiento. Además de representar circularidad, evoca falta de compromiso con lo existente y con la vida que sostiene. Por ello tampoco hay cabida para una falta de realismo. Claro está, no cualquier realismo. Conviene atender el realismo analógico, aunque omito su desarrollo porque el profesor José Luis Jerez se me adelantó y ahora es imposible decir algo mejor que lo que ya dijo él. Continúo. La pandemia por el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, nos exige dar con lo existente y su movimiento, esto es, con su acontecer de una manera más precisa. Sobre todo exige un proceso cognitivo que reconsidere la habitual forma de abordaje epistemológico y metodológico de nuestros referentes de estudio. Urge la formación de renovadas noceologías y epistemologías ajenas a pedagogías creadoras, consciente o inconscientemente, de voluntades afines al cientificismo positivista, aún presentes en los espacios escolares y por derivación en nuestra sociedad. Quiero decir que hoy día resulta una obligación epistemológica y ética conocer nuestro alrededor y actuar convenientemente en la realidad. Estamos obligados a comprenderla, pero no debe ser ya una opción seguir reproduciendo las intenciones baconianas de convertirnos a través del conocimiento científico en amos y señores de la naturaleza. Por ello es por lo que se requieren de procesos educativos, quizás sería mejor dicho reeducativos, que faculten a las personas para conocer. Bueno, posiciones demasiado idealistas y escépticas han circulado y se han afianzado desde hace ya bastante tiempo en la sociedad. Estas características de nuestra época, que también pueden asociarse a la posmodernidad, han diluido y flexibilizado en exceso la epistemología. La han relativizado cantidad y por consiguiente han mellado las prácticas educativas orientadas a la construcción del conocimiento en general y del científico en particular. En consecuencia, la capacidad de los universitarios para comprender sistemáticamente y actuar convenientemente en su campo de estudio, y muy posible en el tiempo social surgido luego de la pandemia del COVID-19, pues también contenga o sea característico de deficientes comprensiones
acerca de lo existente. Nos refiere Mauricio Beuchot que maestros y pedagogos cuentan con una filosofía de la educación que está presente en todo su hacer. Es omnipresente, nos dice. Sin embargo, no siempre estamos conscientes de ella. Por ello, conviene explicitarla para evitar reproducir prácticas educativas que muchas veces pueden ser peligrosas. En ese caso, explicitar nuestra filosofía de la educación nos permite orientarnos y posicionarnos en el campo educativo. Nos permite reconocer qué estamos haciendo y qué debemos modificar. Son posibles tales orientaciones, es decir, esta toma de conciencia y compromisos con la educación, dado que la filosofía de la educación, ya lo decíamos, significa aplicar la filosofía a la pedagogía y de allí a la educación. Por ejemplo, desde la antropología filosófica es posible identificar la idea de ser humano desde la cual se sustenta nuestro quehacer educativo, nos lo dice Beuchot. Con la ética también es posible reflexionar acerca de la moral, que es la que se promueve en la familia, la escuela y la sociedad, y así, de ser necesario, modificarla. Con la epistemología es posible dar cuenta de la conceptuación que tenemos acerca del conocimiento. Nos guía en su clarificación, en su acontecer, y así le permite al docente una mejor práctica educativa. En general, como puede verse, la filosofía de la educación nos conduce hacia la búsqueda de procesos formativos integrales, sí de nuestros estudiantes, pero también propios. La hermenéutica analógica aplicada a la educación, esto es, como filosofía de la educación, nos invita a comprender, a partir de su antropología filosófica, al ser humano como un ser de intencionalidades. Por ello conviene, nos dice Beuchot, educar su intención cognoscitiva y volitiva. Sobre esta última, principalmente sus pasiones, emociones y sentimientos. Pero esta tesis adquiere relevancia epistemológica cuando nos percatamos de que no solo se trata de educar por una parte en el conocimiento y por otra en los sentimientos, sino que también se trata de considerar el papel de los sentimientos en la construcción del conocimiento. Es decir, hay que buscar las proporciones en nuestro quehacer pedagógico. La hermenéutica analógica nos permite no quedar atrapados en la disputa empirista y racionalista en torno al origen del conocimiento. Por el contrario, resuelve tal riña, nos dice Mauricio Beuchot, sabiendo conectar la sensibilidad con la razón, según sus proporciones. De esta forma es como la filosofía de la educación, de la hermenéutica analógica, en este caso de la epistemología, le permite al pedagogo, al docente, hacerse consciente de los procesos del conocimiento humano y lo facultan para promover un ejercicio educativo que evite la cerrazón de considerar en él solo el factor racional. Esto es, le permite esquivar el camino univocista del positivismo, pero también lo libra del camino del escepticismo, de la desmesura, del relativismo excesivo, en términos más hermenéutico-analógicos, de la equivocidad. La pedagogía desde la hermenéutica analógica trata de buscar las proporciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así como es consciente del peso de lo psicoafectivo en la construcción del conocimiento, es consciente de que no solo hay que buscar la educación teórica o cognoscitiva por una parte y la práctica o moral por la otra, sino que considera o hay que saber considerar el peso de la moral en la construcción del conocimiento. Es esto último a lo que buscaba llegar, a la vinculación de la epistemología y de la ética por medio de una filosofía de la educación analógica. El resultado de tal vinculación es la propuesta que considero pertinente para ayudar a sortear las condiciones referidas en el primer momento de mi exposición, es decir,
para potenciar las capacidades de los universitarios en la comprensión sistemática y en el actuar conveniente de su campo de estudio y en general en el tiempo social surgido luego de la pandemia del COVID-19. El resultado o síntesis que nos aporta la hermenéutica analógica al pensar la educación epistemológica y ética desde su filosofía, se concreta en la propuesta de la educación en virtudes. Nos dice Beuchot que de hecho una filosofía de la educación actual, esto es, de frontera, tiene que ser en virtudes. Como sabemos, las virtudes son tanto epistémicas como éticas. Nos dice Beuchot que ya en la antigüedad se tenía la idea de que el ser humano es un ser de intencionalidades, es decir, que su actuar responde a la realización de un fin. Es a estas finalidades, que por antonomasia son valiosas, las que llamamos valores. Los valores, nos dice Beuchot, son fines valiosos y benéficos para el ser humano, pero ojo acá, son abstractos, por ello requieren de la virtud para su materialización. La virtud conlleva pasar de lo abstracto a lo concreto. A lo actuado, son el medio para un fin, son su encarnación. La virtud principal es la prudencia o la frónesis, facultad que permite el equilibrio. Es un término medio entre el defecto y el exceso. Vaya, entre los vicios, entre las polarizaciones. La virtud de la prudencia es la llave de las demás virtudes. Por tanto, nos dice Beuchot que no podemos pensar en tener unas sí y otras no, sino que al tener una, en alguna medida, tenemos las otras, en potencia seguramente. Hay virtudes teóricas y prácticas. Son las virtudes teóricas las que refiero como epistémicas. Es en ellas en donde veo que la hermenéutica analógica puede, además de resolver la disputa que ocurre al interior de dicho campo, la cual en breve comentaré, puede también fundamentarlas pedagógicamente y por ello hacerlas referentes de prácticas educativas. La propuesta de las virtudes epistémicas ha sido desarrollada por la epistemología de las virtudes. Al respecto de esta, Ernesto Sosa asevera que nos permiten salir del estancamiento en el que se encuentra la epistemología debido a la pugna entre fundacionalistas y coherentistas respecto de la justificación epistémica. Ernesto Sosa entiende a las virtudes epistémicas como disposiciones en el agente que le permiten conseguir un bien intelectual. Así, una creencia justificada sería una creencia basada en las virtudes epistémicas de la gente. Esta propuesta coloca a la gente en el centro del análisis epistemológico. No se sujeta al análisis de la creencia. Esto es, no hace epistemología sin el sujeto. Más bien, se vuelca sobre las cualidades intelectuales de la gente, que son las que le llevarán a una exitosa o no justificación de creencias. Estas cualidades intelectuales son las virtudes epistémicas, excelencias cognitivas, facultades o disposiciones que facilitan o que habilitan a los agentes para conocer, nos dice Haddad. De modo similar, Sosa y otros epistemólogos de la virtud, al definir la virtud intelectual, la refieren como una propiedad estable y fiable que conduce a la persona a la verdad, nos dice Baer. Son dos los enfoques que se han dado en torno a la epistemología de virtudes. Por una parte, el fiabilismo y por otra, el responsabilismo. El primero propone seguir las convenciones y por tanto continuar siendo una asignatura normativa que aborde las preguntas estándar que ofrezca un análisis y definiciones del conocimiento y la justificación, que trate de resolver rompecabezas y problemas como los de Gettier y que se enfrente a los escépticos. El segundo enfoque prefiere atender los asuntos de la justificación epistémica en el interior de las comunidades de producción de conocimiento. En particular se centra en las virtudes y en los vicios intelectuales, en la deliberación,
la investigación, la comprensión, la sabiduría y las dimensiones sociales, éticas y políticas de la cognición, nos dice Turri. El fiabilismo, también referido como internalista, convencional o de las competencias, entiende a las virtudes epistémicas como facultades naturales, capacidades que deben manifestarse y que están dirigidas a la búsqueda de la verdad. Esto mediante el análisis y explicación de la justificación de las creencias. De acuerdo con Gómez, estas facultades cognitivas estables y fiables son, por ejemplo, la visión, la introspección y la memoria. El responsabilismo, también referido como externalista alternativo o del carácter, tiene a Lorraine Codd como una importante representante. En este enfoque no se entiende a las virtudes epistémicas como facultades cognitivas, sino como rasgos del carácter de las personas que les permiten afrontar y resolver tareas epistémicas, nos dice Haddad. Igual considera a los agentes y a las comunidades intelectuales fuentes de evaluación epistémica, por lo que presta especial atención a los rasgos constitutivos de su carácter cognitivo. El responsabilismo apunta a la naturaleza ética de las virtudes. Por eso las virtudes epistémicas las entiende como equivalentes a las virtudes morales. De este modo, podemos verlas expresadas en el carácter y motivaciones del investigador o del buen pensar. Por ejemplo, la humildad, la tolerancia, la ecuanimidad, la perseverancia, la apertura de mente, la tenacidad, el coraje intelectual, la atención, la imparcialidad, etc. Virtudes que pueden apropiarse y potenciarse mediante la educación y el hábito, nos dice Gómez. Bueno, pues buscando renovadas formas de pensar y hacer la educación, a propósito de una filosofía de la educación de frontera, es que considero posible hallar la proporción entre una educación de virtudes fiabilistas y responsabilistas. Una educación analógica en virtudes epistémicas, pienso que nos permitiría no solo desde el fiabilismo enseñar las facultades necesarias para mejorar nuestro conocimiento de la realidad, sino que junto con el responsabilismo podríamos hacerlo, como refiere Haddad, de buen modo, con meticulosidad, sobriedad y compromiso. Educar analógicamente es un esfuerzo constante por mediar entre el decir y el mostrar, sí, cuando se trata de virtudes morales, aunque como sabemos se trata más de mostrar, de que opere el ejemplo. Así también debemos hacer el mismo esfuerzo cuando de virtudes epistémicas se trata. De acuerdo con Beuchot, las virtudes morales y epistémicas se distinguen en función de cómo son aprendidas. Las morales por medio del ejemplo y las epistémicas por medio de la enseñanza. Pero ojo acá, no se trata únicamente de una enseñanza que dice, que da cátedra, sino de una enseñanza que además de que dialoga, acompaña al aprendiz. En este sentido, resulta interesante preguntarse cuál es el posicionamiento de Beuchot respecto a la pugna interna entre la epistemología de virtudes. Al respecto, si bien son continuas sus referencias a Ernesto Sosa, eso nos hace pensar o nos haría pensar que la balanza se inclinaría hacia el fiabilismo. Sin embargo, no pienso que sea así. Es claro que busca y consigue la mediación por medio de su tratamiento pedagógico. Lo digo por lo siguiente. Nos dice Mauricio que las virtudes epistémicas no pueden darse sin ir acompañadas en alguna medida por las virtudes prácticas. En este caso, llamémosle las virtudes responsabilistas o la que el enfoque responsabilista llama las virtudes del carácter. Continúo, dice, sobre todo sin esa que es intermedia o mixta, la prudencia, que las encausa. Ella es una especie de virtud, híbrida entre las teóricas y las prácticas. Dicho acompañamiento son, posiblemente, como ya lo decía, las virtudes epistémicas responsabilistas o del carácter.
Entonces, desde la postura analógica, el decir y el mostrar estarán en la educación en virtudes epistémicas. Aunque, como en la analogía predomina la diferencia sobre la univocidad, ciertamente se tratará en mayor medida del mostrar. Pero algo también se podrá decir cuando se trate de virtudes del carácter. Y viceversa, algo también se podrá mostrar cuando se trate de virtudes fiabilistas. No solo la visión o la memoria se aprenden con la cátedra, con el decir. Ustedes díganme, ¿a poco no en ocasiones ver en nuestro maestro esas facultades nos impulsan a buscarlas en nosotros? Igualmente, no solo la imparcialidad o la apertura de mente pueden ser bien significadas por el aprendiz cuando las observa en su maestro. En ocasiones requerirá una explicación de éste para poder darle significado y sentido a lo que atentamente observa. Por tanto, habrá que decirle al alumno cómo se investiga, cómo se produce el conocimiento, cómo se le justifica, cómo se fundamenta, cuál es el carácter necesario para la labor epistemológica. Pero también habrá que mostrárselo en la práctica. Y este compromiso y responsabilidad moral y cognitiva es especialmente relevante en la época de la nueva normalidad, puesto que se ha dicho en este mismo evento, conlleva una renovada realidad. Al entender la educación en virtudes epistémicas como se refirió, resulta comprensible que para Lorraine Codd no baste con que las virtudes epistémicas refieran una concepción activa del sujeto en la adquisición de bienes epistémicos, se refiere al estudiante o al aprendiz, sino que es de especial interés el agente que habrá de formar el carácter del investigador, se refiere al maestro. Una educación analógica debe informar y formar, decir y mostrar, dar cátedra y dar ejemplo, dialogar y acompañar al estudiante. Esto con la finalidad de no imponer o inventar habilidades que le sean ajenas, sino de educir de él las virtudes que en potencia puede desarrollar. Esta intencionalidad educativa claramente podemos escucharla a continuación. Cito: así pues, el maestro, para enseñar una ciencia al alumno, forma en él el hábito o virtud de extraer conclusiones pertenecientes a esa ciencia. Por así decir, comienza conduciéndolo en la comprensión de los principios fundamentales de esa disciplina y le va enseñando a deducir, a partir de ello, conclusiones dentro de esa ciencia, a obtener las correspondientes demostraciones, a seguir con hábito seguro las reglas pertinentes. No solamente le informa, sino que forma en él un hábito, cualidad, el cual es la virtud, de operar con lo que de acuerdo a ese saber se hace, siguiendo las reglas que le son propias. Beuchot. La cita textual puede ser referente de una interpretación más extensa. En ella escuchamos que no solamente se le informa al aprendiz, sino que se ha de formar en él un hábito, una cualidad que es la virtud, la cual le permite operar con lo que en ese saber, en esa disciplina, se hace, las reglas que le son propias. Con una primera lectura podría pensarse que se está evocando quizá un proceso de enseñanza de la metodología propia de la disciplina y por ello quizá concerniente o vinculada con las virtudes fiabilistas. Pero más de fondo, sabemos que hoy en día se hace la ciencia en comunidades epistémicas, a través de la reproducción de un paradigma. El trabajo de Kuhn nos lo ha dejado claro. En este sentido, no solo se le debe formar al estudiante acerca de los conceptos y métodos propios de la disciplina, sino igual de importante es que se le enseñe a sobrevivir académicamente dentro y fuera de la comunidad intelectual que lo arropa. De no realizarse esto, el estudiante no estaría operando con lo que de acuerdo a él, en ese saber se hace, siguiendo las reglas que le son propias, las morales, es decir, las propias de las virtudes responsabilistas o del carácter. De ahí la importancia de que las virtudes epistémicas sean enseñadas mediante una docencia analógica. Y concluyo. Así como por medio de su hermenéutica analógica, Mauricio Beuchot ha promovido en nosotros procesos de reeducación,
por ejemplo, de educaciones deudoras del positivismo cientificista, de la posmodernidad equivocista y su pensamiento mágico, del empirismo, del racionalismo, del idealismo, del realismo ingenuo. Así también ha sabido conectar el peso de los sentimientos en la construcción del conocimiento. Como esto, pienso que en esta ocasión he presentado algunos trazos acerca de cómo la hermenéutica analógica puede ayudarnos a saber cómo conectar la ética y la moral en la construcción del conocimiento. Esto es, por medio de la aplicación de la analogía sobre la epistemología, en este caso, sobre la epistemología de virtudes, especialmente sobre la pugna entre el fiabilismo y el responsabilismo. El tiempo social durante y después de la pandemia requiere dar con la realidad. Sobre esta tesis pueden consultar el libro escrito por Mauricio Beuchot y José Luis Jerez, Dar con la realidad, publicado en el año 2014 por la editorial argentina Círculo Hermenéutico y que pueden descargar ustedes gratuitamente en el portal del SPINE. Y bueno, seguramente habrá un momento para compartirles esa liga para recuperar ese valioso material gratuitamente. Pero decía, y estoy terminando mi presentación, el tiempo social durante y después de la pandemia requiere dar con la realidad y comprenderle para una adecuada acción e intervención en ella y en su devenir. Aquí expuse a las virtudes epistémicas como la forma epistémica, ética y pedagógica propuesta para desarrollar o potenciar en los universitarios facultades morales y cognoscitivas. Propuesta circunscrita desde la hermenéutica analógica como filosofía de la educación, la cual por su naturaleza analógica nos permite identificar las proporciones, en este caso, reitero, entre las virtudes fiabilistas, responsabilistas y su tratamiento pedagógico. Muchas gracias.